José Antonio Crespo, que es analista político, tiene su nuevo libro, sí, el legado de Jehová, que va a ser una saga. Pero yo te quiero preguntar primero, José Antonio Crespo, ¿cómo ves la declaración, el reproche o la condena del presidente al fallo de la Corte por haber desechado el recurso para recortar los salarios? Pues mira, no me extraña porque López Obrador nunca ha acatado ninguna resolución de ninguna institución que no le convenga a él, que no le cuadre, digamos, ¿no? Desde antes, es decir, desde las propias derrotas, las resoluciones del INE o del IFE en su momento, del tribunal, pues siempre las rechazaba. Y últimamente hemos visto también cuando el INE, ahora sí el INE, le puso una multa a Morena por un fideicomiso ahí, pues entonces lo descalificó también. Cuando el tribunal avaló la elección de Puebla, pues lo descalificó también como poco democrático, etcétera. Entonces, cuando cualquier institución, independientemente del contenido que se puede discutir, pero cuando una institución falla en contra de lo que él quisiera, lo descalifican automáticamente como poco democrático, como poco responsable, a veces respondiendo a intereses nefastos, ¿no?, de otros grupos, pero nunca acata, y eso, digo, no es sorpresivo porque nunca lo ha hecho. Sí, pero hoy es una descalificación muy seria porque dice que es impropia de quienes imparten justicia. Sí, pues es parte de esas descalificaciones, ¿no? Siempre dice, ¿qué ha dicho de estos magistrados, qué ha dicho de los ministros, de los consejeros, de distintas instituciones? O que son antidemócratas, o que le responden a la mafia del poder, o que son lacayos, que son alcahuetes de otros intereses, pero pues eso no es un lenguaje democrático. Un lenguaje democrático es, puedes decir, no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, me hubiera gustado que hubieran considerado tal y cual cosa, pero tú no descalificas a los otros poderes del Estado, que son un contrapeso del Ejecutivo, no los descalificas de esa manera. Dice, fallo de la Corte no se ajusta a la conducta de quien imparte justicia. Pues, ¡qué fuerte! Sí, no, pues desde luego. Y lo malo es que luego empieza a tomar acciones para tratar de controlar esas instituciones. Lo hemos visto, por ejemplo, en el tribunal, con el fallo de Puebla, pues gente movió ahí de sus cercanos, movió para que la presidenta se viera obligada a renunciar. Pues sí, por un fallo que no le gustó a López Obrador. Sí. Bueno, entonces, desde la descalificación a tomar medidas que empiecen a minar la autonomía de esas instituciones, sí es riesgoso para la fíjate democracia. Que te voy a enseñar nada más. Ayer cuando fue a comparecer uno de los aspirantes a ser comisionados, integrante de la Comisión Reguladora de Energía, de nombre Jorge Amaya, le preguntó Xóchitl Gálvez, dice, ¿qué es un cel? Y sacó su teléfono celular. Cuando un cel es un certificado de energías limpias. Y este ignorante, en esta materia, a lo mejor sabe otras cosas, no sabe lo que es un certificado de energías limpias si quiere ser integrante de la Comisión Reguladora de Energía. Sí, es que es un asunto importante que la gente que llega a los cargos tenga las credenciales, tenga los estudios, tenga la experiencia para saber de qué se trata, porque muchos de los errores que estamos viendo que se están cometiendo desde distintas instituciones públicas y de gobierno, pues responden a que hay gente ahí que no conoce la problemática, que no conoce a fondo la propia institución. Entonces sí cuenta, no es una cuestión de mera honestidad, porque dicen, bueno, es gente honesta, pues qué bueno, pues se celebra, pero no lo pongan en cargos que no conocen bien. Porque la honestidad, pues la honestidad es algo que tiene que ser innata al ser humano, ¿no? Sí, y de todas maneras para eso son las leyes, para que quien infrinja las leyes haya un castigo. Entonces la honestidad, si no te nace, dicen los grandes filósofos políticos, si no te nace de motu propio, si no te nace naturalmente, bueno, de todas maneras ahí están las leyes para que quien la infrinja sufra un castigo y entonces se te disuade pues la propensión a la corrupción. Pero aquí lo importante es la parte meritocrática, la parte de preparación, de estudios, de experiencia en los diferentes cargos, porque estamos viendo mucha gente que llega a cargos, se está discutiendo mucho eso, dice, oye, ¿y qué sabe de esto? Pues no mucho. Nada, y otros nada. Por ejemplo, estos dos elementos de la seguridad del presidente se los propuso como, pues eso sí, por cercanía, así como integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. Dice, es que una es ingeniera petrolera y el otro es, dice, ingeniero químico. Pues padrísimo, pero yo pregunto, ¿qué hace una ingeniera petrolera en la escolta de seguridad de un presidente? Pues sí.
¿Qué hace un ingeniero químico en la escolta de seguridad de un presidente? No son especialistas en eso. No, tendrían que haber tenido una trayectoria previa. Eso es lo que se espera, que van ascendiendo, pero ya tienen una carrera de vida en esos temas. Sí, pero bueno, pues no. Y ahora los propone por su cercanía personal. Personal, sí, claro. Sí, totalmente. En fin, bueno, pero estamos con tu libro, ¿sí? Por eso que es El legado de Jehová, tomo 1. ¿Qué es el legado de Jehová, José Antonio Crespo? Mira, es el primer capítulo de una saga, como decías, que se llama Historia Crítica del Cristianismo. Este es el primer tomo y se trata de ver justamente una historia de la trayectoria de lo que ha hecho la Iglesia católica, pero también otras iglesias cristianas, protestantes, etcétera. Y empiezo con ¿qué? Pues con los fundamentos, que es el Antiguo Testamento. Entonces, los fundamentos del cristianismo y del Islam, por cierto, también es el Antiguo Testamento, es la parte bíblica. Y entonces me meto a estudiar qué dice Jehová o Yahvé, qué dicen, cuáles eran sus preceptos, para tratar de entender después las actitudes y las conductas y las estrategias de la Iglesia Católica en particular, y repito, de otras también protestantes. Y entonces aquí la tesis fundamental, que no es un descubrimiento mío, eso viene desde hace mucho, pero yo estoy convencido de eso y lo trato de demostrar aquí con detalle, es los preceptos de Jehová son totalmente distintos a los de Jesús. Allí hay una ruptura enorme entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que repito, muchos han detectado desde los inicios del cristianismo. Hay mucha gente que dice, oye, ¿qué tiene que ver el Evangelio si ya aceptamos que Jesús va a ser nuestro Mesías, nuestro guía? ¿Qué tiene que ver con todo lo que hay en el Antiguo Testamento? Que es contrario. Los preceptos de Jehová se parecen mucho más, Joaquín, a Zeus. A mí me parece el personaje Jehová se parece mucho más a Zeus y a los dioses griegos, o a Odín, el dios de los vikingos, o a los dioses egipcios, que son humanos, tienen pasiones, son celosos, son envidiosos, se enojan, son vengativos, con la prédica de Jesús. Más allá de las creencias ahorita, yo mismo no soy católico, fui católico, dejé de serlo muy joven, pero el mensaje de Jesús, se le crea o no se le crea, pero es muy distinto al del Antiguo Testamento. Entonces ese es un primer punto. Jesús es un reformador. Jesús casi constantemente está diciendo, las escrituras dicen esto, pero yo les digo esto otro. A ustedes se les dijo esto, pero y la verdad es que va por este otro lado. Es un gran reformador que hace que su prédica sea radicalmente distinta a lo que había en el Antiguo Testamento. ¿Podrías haber dicho todo esto de López Obrador? ¿En serio? ¿Sí? Pues sí. De pronto hay un mensaje ahí muy contradictorio. Que es completamente diferente al Antiguo Testamento político de México, vamos a llamarlo así. Y muchas veces a sus propias posturas de 12 años ahorita las está cambiando. Algunas no, pero muchas las está cambiando de lo que dijo a lo que ahora desde el gobierno las cosas se ven muy distintas y muy diferentes. Pero bien, estábamos con y entonces, Jesús y Jehová. Entonces la otra tesis es la siguiente. La Iglesia Católica, desde mi punto de vista, como Iglesia de Estado que se hizo desde el siglo IV, se basa más en sus conductas y en sus decisiones y estrategias como institución política, porque ya no era nada más una corriente espiritual, como hay muchas. No, se convirtió en una institución política con muchísimo poder político, judicial, económico, militar. Tenía su propio ejército, la Iglesia. Y se basa más para justificar todo eso en el Antiguo Testamento que en el Evangelio, siendo una iglesia producto de Jesús, de Cristo. Sin embargo, las matanzas, ¿dónde podían legitimar? De la parte de Jesús del Evangelio, las matanzas. Si Jesús está hablando todo el tiempo de pacifismo, de perdonar, de ser misericordioso, entonces el amor, las guerras, las cruzadas, las guerras contra el Islam, las guerras contra los protestantes, la persecución de herejes, la Santa Inquisición, ¿en dónde te apoyas? No puedes apoyarte en ningún pasaje del Evangelio cristiano, de Jesús, pero en el Antiguo Testamento tienes de sobra frases, preceptos, órdenes, acciones que se supone que hacía Jehová o que les ordenaba a su pueblo elegido, decir, esos no están conmigo, arrasen con ellos, pero no dejen a ni uno vivo, y las mujeres también, las mujeres mátenlas, y ellas que tienen que ver, no importa, los niños, estén embarazadas las mujeres o no, no dejen a nadie, a veces hasta los animales, ¿no? Eso lo ves como una constante en el Antiguo Testamento y por cierto también en el Corán. El Corán se parece, ese sí, muchísimo al Antiguo Testamento de la Biblia, porque también ahí la Guerra Santa, las matanzas, la persecución, nada de tolerancia a quienes creen algo distinto. Entonces yo sí veo ahí una dicotomía enorme. Pero para justificar y entender
las posturas políticas de la Iglesia Católica, entonces dices, claro, se basan en el Antiguo Testamento, se basan en Jehová. Ahí sí te dicen, al que no crea en mí, acábalo, mátalo, quémalo, etcétera. Jesús nunca habla de eso. Se necesita esto para entender las conductas políticas a lo largo de 2 siglos, ya los últimos siglos ya no, pero porque le quitaron el poder a la Iglesia, si no, quién sabe. Pero 2 siglos de comportamiento de la Iglesia, o casi 2 siglos, en ese sentido, se basaban en Jehová, no en Jesús. Desde mi punto de vista, entonces, la Iglesia se alejó muchísimo de lo que era su doctrina básica, que es Jesús. En cambio, yo veo, Joaquín, a Jesús mucho más parecido, te decía, a Jehová con Zeus y con los dioses egipcios y vikingos, y griegos. Pero a Jesús lo veo más parecido en su prédica y en su doctrina a Buda, por ejemplo, o a Lao Tse, o a dioses, profetas, mejor dicho, o maestros espirituales del hinduismo, como Mahavira, como Krishna. De pronto, cuando lees a esas escrituras, dices, ese sí se parece más al Evangelio de Jesús, no a Jehová. Con Jehová es totalmente otra historia diferente. Qué interesante esto, José Antonio. Nunca me lo hubiera, debo decírtelo en mi ignorancia, imaginado, ¿sí? Es un esfuerzo de divulgación histórica, como otros que he hecho, pero más relacionados con México. Pero bueno, aquí se trata de la Iglesia católica, de las iglesias cristianas, que desde luego que influyeron muchísimo en la civilización occidental en la que estamos inmersos. Y también, desde luego, que en América, ¿no? Es decir, no podemos entender América ni México. No puedes entender la conquista sin la espada, pero sin la cruz también. El primer gesto de Hernán Cortés es arrodillarse para recibir al misionero, ¿sí? Sí, y toda la conquista besarle la mano. Todo se legitimó en la evangelización, ¿no? Sí. Pero es una evangelización del tipo Jehová, es decir, imponer con la espada, con castigos, con azotes, no tolerar otros credos distintos, imponer la religión por la fuerza a los pueblos conquistados. Eso no se parece a Jesús, eso se parece a Jehová. Pues lo aprecio mucho. ¿Van a ser cuántos tomos? 4, ¿verdad? Están planeados 4. Pues muy bien. El legado de Jehová, Historia Crítica del Cristianismo, es el tomo 1 de José Antonio Crespo, editado por Sello Grulla. Lo aprecio mucho. Al contrario, Joaquín, te agradezco José Antonio, querido y admirado José Antonio Crespo, muchas gracias por venir. Al contrario, Joaquín. Y ya nos veremos antes de que edites el tomo 2, antes, ¿no? Bueno. Eso, venga, gracias.